Hola a todos, esto es Todo sobre MIDI. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Todo sobre MIDI. Bienvenidos a este segundo vídeo donde os prometí que íbamos a realizar un breve repaso por toda la historia de cómo nacieron los secuenciadores de software y su evolución junto con los ordenadores de la época. Recordaréis que os comenté que este acuerdo que tuvieron entre varias compañías encabezadas por Dave Smith de Sequential Circuits, Tom Overham de Overham y Kutaro Kakehashi de la Roland Corporation fue un poco a consecuencia de la visión que tuvieron de la incipiente llegada de los primeros ordenadores domésticos y cómo podían desarrollar una tecnología capaz de interactuar con sus propios teclados, secuenciadores, cajas de ritmo, y se pusieron manos a la obra. Pues bien, los primeros ordenadores llegaron. A día de hoy mucha gente piensa que los primeros secuenciadores basados en ordenador estaban realizados para los primeros PC. Es un error. Los PC en aquella época eran unas máquinas costosísimas que solamente poseían empresas tipo IBM, y el lenguaje que utilizaban era el incipiente MS2. Nada parecido con la realidad. Los primeros ordenadores domésticos, al alcance de cualquier usuario, en los que se empezó a trabajar y que llegaron al público, fueron el Spectrum y el Commodore. El Sinclair ZX Spectrum fue un ordenador de 8 bits que fue lanzado por la compañía británica Sinclair Research en abril de 1982. Commodore International sacó este ordenador en agosto de 1982. Como su nombre indica, venía con 64K de RAM, lo cual le hacía un poquito más competitivo frente a su directo rival, el ZX Spectrum. Venía con dos periféricos de entrada que eran los que existían por aquella época, que era una unidad de cassette que ellos llamaban dataset y una disquetera de 5,25 pulgadas, que era lo que se llevaba en aquella época. Utilizaba monitores pues al uso en aquella época. Os recordaréis los cajeros automáticos de dinero antiguos, que estos que tenían la pantalla negra con el fondo, con las letras, con los caracteres en verde, lo mismo. Se llamaban pantallas de fósforo verde, y a la hora de trabajar con MIDI venían con unos periféricos bastante rudimentarios, pero bueno, bastante novedosos para la época, como interface MIDI. Los fabricaba la marca JMS, Gellinghaus Music System, que era alemana, y era lo más novedoso de la época. Yo os confesaré que lo vi por primera vez en una feria de Ibermúsica en Madrid, y me llamó muchísimo la atención que hacía un Commodore 64 conectado a lo que en aquel stand tenían conectado, que era un Korg Poly 800, que era uno de los nuevos teclados que estaba lanzando Korg en aquel momento, y me llamó muchísimo la atención. De hecho,
me interesó el tema de los secuenciadores desde el primer momento. Y bueno, muchos pensaréis que los secuenciadores antes se descargaban de internet, antes internet no existía. Este es el primer secuenciador que yo compré, y el primer secuenciador que existía, de la compañía JMS, Gauss Music System, y se llamaba MIDI Recording Studio, 12 Polyphonics Tracks, 12 pistas, es lo que había. Venía con este manual de instrucciones, unas pocas hojas en inglés, no venía más, y este era el secuenciador. Disquetes de 5 1/4 pulgadas. Esto era lo que se llevaba en aquella época. A título personal os puedo decir que era una máquina y un sistema MIDI bastante inestable, no por el ordenador en sí, sino porque esa conexión que tenía el interface MIDI con el ordenador de puerto en serie, en el momento que recibía cualquier toquecito, cualquier roce, hacía que el ordenador, que la computadora se bloqueara, se quedara cuajada, con lo cual la consiguiente pérdida de datos y de horas de trabajo que habías tenido si no habías tenido la precaución de ir salvando en otro disquete 5 1/4, por supuesto, o en una unidad dataset. Bueno, la unidad dataset prácticamente ni se utilizaba, pues todo ese trabajo lo dabas por perdido. Se bloqueaba con bastante asiduidad en el momento en que tocaras el cablecito, la conexión de modem del interface MIDI con el puerto del Commodore 64. Poco después, en abril de 1985, llega la gran revolución que nadie esperaba. El famoso Atari 1040 ST, que lo revolucionó todo. ¿Qué aportaba de nuevo el Atari ST? Pues, entre otras cosas, microprocesadores de 16 bits, un montón de puertos, una interfaz gráfica de alta resolución, algo que para la época empezó a ser revolucionario, como es el uso del ratón. Fue una de las primeras máquinas que tuvimos los músicos que trabajaba con ratón, lo cual nos quitaba el engorro de andar tecleando comandos, como en el Commodore. Y sobre todo, lo que más llamó la atención de este mundillo de la música, incorporaba de serie 2 puertos MIDI, un MIDI in y un MIDI out, dentro del ordenador, formando parte de él. Durante la época de los 80 hasta mediados de los 90, todo estudio tenía que tener un 1040 ST para poder trabajar con los clientes. Muchos de ellos ya traían todas las programaciones hechas en Atari. Gracias a esto, muchas de las dos principales compañías que existían en la época se volcaron a diseñar software de secuenciadores para esta potente máquina, ¿no? Por ejemplo, Steinberg lanzó el famoso Pro 24, que fue un poco el estándar hasta que llegó C-Lab diseñando el Creator, lo que más tarde fue Notator, cuando se le añadió un módulo de edición de partituras. Steinberg descartó Pro 24 y lanzó la primera versión de Cubase. Ahora os hablaré sobre ello. Que por qué Creator y sobre todo la versión posterior, Notator, desbancó tan rápidamente a el Pro 24 de Steinberg. Ya no solamente por la arquitectura de cómo funcionaba el Creator o el Notator. Funcionaba de una manera muy particular.
funcionaba por el sistema de patrones. Quien hayáis programado una caja de ritmos, sabéis que tenéis una serie de patrones donde vais programando en cada patrón un ritmo. Por ejemplo, en el patrón 1 programáis el ritmo de la estrofa, y en el patrón 2 el break para la salida de la estrofa, en el patrón 3 el ritmo del estribillo, y en el patrón 4 el break para la salida del estribillo. Tanto Creator como Notator funcionaban igual por el sistema de patrones. Lo veréis ahí en la pantalla, y luego en la parte izquierda del software se iba ordenando los compases en los que deberían ir dispararse cada patrón. Pero os digo, casi exactamente lo mismo que una caja de ritmos, como se programaba una caja de ritmos antigua. Hay gente que le parecía muy engorroso este sistema y poco friendly, ¿no? Un poco amistoso, un poco farragoso. Realmente yo os puedo decir que era una de las maneras de utilizando por ejemplo Notator, era una de las maneras para tener en pantalla toda la información posible en pantalla de lo que estaba ocurriendo en tu configuración MIDI, interna y externa. Tenías todos los datos ahí, todos. Lo podéis ver en la pantalla, que es, bueno, pues sí, puede resultar un poco farragosa, pero práctica en el sentido de que estás viendo qué pasa en cada momento en tu configuración MIDI. No solamente eso, además, CELAB tuvo la inteligencia de añadirle periféricos al Atari ST. Como veremos en los próximos vídeos, en las configuraciones, por ejemplo en cadena, no podemos conectar más de 4 módulos. Ya os explicaré por qué. Lo que hizo CELAB es añadir puertos de salida conectables al propio Atari ST. Uno de ellos es el Export, que le añadía la funcionalidad de añadirle 3 puertos MIDI más, aparte del A que venía en el propio ordenador. Le añadía MIDI out B, MIDI out C y MIDI out D. Todo esto utilizando la salida modem RS-232 que incorporaba el propio Atari. Y no solamente quedaba aquí esto. Añade el primer módulo, Unitor N, que ya lo termina de revolucionar todo con el tema sobre todo de los estudios. ¿En qué consiste el Unitor? No solamente que le añade otros 2 puertos más MIDI, MIDI out E y MIDI out F, que permite 16 y 1632 canales MIDI más, sino que además añade una característica muy importante a la hora de trabajar con un estudio de grabación de la época, que es una salida y una entrada de código de tiempo, SEMTE-EBU. Por primera vez, un magnetofón multipistas, un 24 pistas analógico, un 24 pistas digital, en bobina abierta, que se utilizaban para grabar en los estudios de aquella época, se puede sincronizar con un Atari ST y con un Notator Creator. Eso fue la revolución. Y os preguntaréis, ¿qué pasó con Steinberg cuando descartó el Pro 24 frente al avance de Creator y su versión posterior, la de Notator? ¿Se quedó de brazos cruzados? No. Sacó otra herramienta revolucionaria, la primera versión de Cubase, que es, como sabéis todos, el primer secuenciador MIDI que incorpora el sistema de bloques gráficos. Y para trabajar, lo sabéis todos, herramientas como un lapicero, una goma de borrar, unas tijeras, etc. Lo cual lo hacía mucho más intuitivo que el sistema tradicional de Creator, Notator, de listados interminables de datos. Quiero haceros un pequeño hincapié, que es que todos estos secuenciadores de los que te estoy hablando, o lo que estamos hablando, son secuenciadores MIDI, puramente MIDI. Solamente se pueden secuenciar datos
MIDI. El audio todavía estaba un pelín lejos en llegar a estos secuenciadores por una sencilla razón. El tema de la memoria para los ordenadores y almacenar tanta cantidad de datos como supone un archivo de audio, de un recording de guitarra o de 8 pistas de batería o 10 pistas de batería en audio, era carísimo en aquella época y no existía tanta memoria para insertar en un ordenador. Era una rareza. Pasaría mucho tiempo hasta que empezaran a añadir a los ordenadores personales configuraciones de memoria mucho más alta que ya no solamente pudieran almacenar ese tipo de datos de audio, sino que además procesadores que los pudieran utilizar en tiempo real y editar en tiempo real y jugar con ellos en tiempo real, como hacemos hoy en día. Y otra de las marcas que tampoco supo estarse quieta, os imaginaréis quién es, pues nada más que Apple. ¿Cómo compitió con todo esto y se introdujo en el mercado? Pues con los ordenadores Apple 128K, la serie Plus y la serie SE. Para que se pudieran conectar los primeros Apple a los teclados MIDI, cajas de ritmos y tal, Apple lanza unos pequeños interfaces que van en el puerto ADB de los ordenadores, que eran los típicos de ratón y teclado, que eran este tipo de conectores, y unas cajas interface donde tienes una entrada MIDI y 3 salidas. Y aparte este interface de Apple puede convertir este mismo interface, en vez de en un interface, en una caja through. Ya veremos en el próximo capítulo qué son las cajas through, os lo explicaré. Pero bueno, esa es la manera que utiliza Apple para entrar en el mercado y competir contra Atari. Bueno, y el compañero de Apple a la hora de trabajar con un buen secuenciador es la compañía Mark of the Unicorn, quien lanza para estos ordenadores Apple un secuenciador bastante fiable, también en sus pantallitas blanco y negro, llamado Performer, que también es un estándar en los primeros músicos que deciden no utilizar el Atari y utilizar Apple como estación de trabajo por considerarlos ellos como una máquina mucho más fiable que el propio Atari. Mark of the Unicorn lanza Performer. Y os preguntaréis, ¿todo lo que se podía hacer era secuenciar con ordenadores? No. Existían una serie de aparatos ideados, sobre todo por la compañía Roland, diseñados para hacer ese trabajo, solamente secuenciar. Eran unos aparatos muy parecidos en tamaño y estilo a las cajas de ritmo, que son las series de Roland MC50 y MC500. Hay músicos que deciden utilizar esos sistemas de Roland, quizá por el tema de no ir cargado con pantalla, teclado, ratón, interface, maletín con disquetes, mucho más práctico a la hora de desplazarte de estudio en estudio trabajando, ¿no? Bien, en ese sentido sí eran mucho más prácticos los secuenciadores que el propio sistema de ordenador. Como podréis ver, la contra era bastante obvia, mientras que en los secuenciadores basados en ordenador tenéis una cantidad ingente de información en la propia pantalla y el uso es a través de un ratón. En estos secuenciadores MC50 y MC500, toda la información MIDI iba en una pantallita chiquitita y todo el acceso
el acceder a todos esos datos era mediante una rueda que a veces se convertía en interminable hasta que llegabas al parámetro que querías cambiar. Y aparte básicamente es la poca información que puede tener una pantalla chiquitita, como podéis ver que tenían estos aparatos. Bueno, era una opción. Había quien elegía ese sistema y había quien prefería el sistema de secuenciadores basados en ordenador. Era una elección perfectamente defendible, cada uno defendía lo suyo. Pero existían también. Eran también unas máquinas bastante fiables, eso sí os lo puedo decir porque las he visto trabajar. Bastante fiables, pero tenían ese problema de que muy poca información en una sola pantalla y tenías que andar dándole vueltas todo el rato a la ruedecita hasta que llegabas al parámetro que querías cambiar, a la nota o a la información que querías cambiar. Y ya por los 90, Lengeling y Adam, los creadores y diseñadores de el famoso Creator Notator, abandonan CELAB y deciden fundar por ellos mismos una compañía llamada eMagic. Y el primer lanzamiento de esta nueva compañía lo van a llamar Logic. Sigue siendo un secuenciador MIDI, pero en aquella época ya se veía llegar la posibilidad de empezar a trabajar audio. Todavía no, pero en breve. Lengeling y Adam deciden abrir su sistema para que pueda trabajar tanto en Apple como en Windows. Windows ya empieza a ser accesible a los usuarios, están ya los primeros personal computers en la calle, la gente empieza a comprarlos, empieza a ser una herramienta muy usual y muy accesible, mucho más que Apple en cuanto a precio. Y por supuesto, por aquella época ya Atari está empezando a ser una máquina bastante obsoleta en relación a lo que está empezando a venir. No solamente eMagic lanza sus primeras versiones de Logic para plataforma Apple y Windows, sino que también Steinberg, viendo esto mismo, decide sacar su versión también de Cubase para entornos PC y Windows. De hecho, ahora mismo los tenéis en la calle, funcionando para PCs todavía. Y bien, llega lo que todo el mundo quería, que era la llegada del audio a los secuenciadores. Por supuesto, todos a competir entre ellos. eMagic evoluciona su secuenciador Logic y lo denomina Logic Audio. Cubase, Steinberg lo denomina Cubase Audio también, y Mark of the Unicorn desarrolla lo que conocemos todos como el Digital Performer. Los tres son el mismo secuenciador que su versión MIDI, pero con el añadido de que puedes empezar a trabajar ya con pistas de audio en formato de audio 44.1 y 16 bits, que es la resolución básica de aquel momento. Y esto revoluciona ya todo el mercado. Con respecto al tema de los PCs, bueno, pues tanto, como hemos dicho, tanto Logic como Steinberg lanza sus versiones en Magic, Logic y Cubase también para el formato Windows, lo cual les permite a los usuarios de PC tener unas herramientas bastante potentes, bastante profesionales a la hora de trabajar con su entorno PC de Windows, ¿no? El problema viene cuando Apple compra eMagic y decide descontinuar su
sus versiones para Windows. Con lo cual, todas las versiones Logic pasan a ser única y exclusivamente para Apple Macintosh. Pues bien, esta compra de Magic por parte de Apple se produce en 2002, lo cual también da pie a muchas otras fábricas de software a diseñar software para utilizar dentro de entornos Windows PC. Es la época en la que empiezan a aparecer secuenciadores tan conocidos para los usuarios de PC como Cakewalk, como Fruity Loops Studio, como el mismo Cubase, que sigue siendo parte del entorno Windows PC, Studio One, Ableton Live, Reason y una serie más interminable de software que está a disposición, unos de manera freeware, otros de manera de pago, para los usuarios de plataformas Windows. Y bien, antes de que me lo preguntéis, ¿qué pasa con Pro Tools? Bien, Pro Tools ha sido y es un estándar dentro del mundo de los estudios de grabación a la hora de grabación de audio y procesado de audio. Todo estudio que se precie tiene que tener un Pro Tools, igual que antes tenían un magnetofón multipistas. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía un Pro Tools, todo estudio tenía un Pro Tools, entonces el intercambio de sesiones, de grabar por ejemplo, baterías en un estudio y cuerdas en otro y guitarras en otro, era muy fácil teniendo todos el mismo protocolo. Aparte de, por supuesto, la ventaja increíble que supone el procesamiento en tiempo real de señales, como permite el entorno digital, que no se podía hacer antiguamente en formatos de cinta abierta. El problema era que Pro Tools era una herramienta, o es una herramienta muy avanzada con respecto a audio, pero tradicionalmente bastante farragosa con respecto al tema del MIDI. Por supuesto que siempre ha incorporado la posibilidad de trabajar con pistas audio y MIDI. El problema está que nadie que estuviera acostumbrado a secuenciar en entornos Atari, Apple, nadie secuenciaba en una pista MIDI porque no era muy atractivo, era bastante farragoso, era poco intuitivo secuenciar en MIDI en un Pro Tools. Se podía hacer, pero yo todo el mundo que conozco secuenciaba en su Logic, en su Cubase, en su Performer y luego exportaba esas pistas MIDI a Pro Tools. No he visto a nadie secuenciar MIDI en Pro Tools. Por eso. Las últimas versiones de Pro Tools he leído que han corregido esa especie de carencia de ser una herramienta bastante útil, dócil, y han implementado pistas MIDI y procedimientos para secuenciar MIDI bastante más amables, más parecidos al concepto del secuenciador MIDI que tenemos. Incluso creo que han llegado a meter edición de partituras y notación clásica como la conocemos. El problema está que, digamos que ellos han tenido la tendencia de utilizar eso como base, como para audio, y es muy difícil cambiar eso, sobre todo cuando la mayoría de los músicos profesionales están acostumbrados a secuenciar o bien en Logic Pro o bien en Cubase o en otros entornos que son más amistosos y pensados, ideados para secuenciar MIDI, puramente MIDI. Bueno, y el resto ya lo conocéis todos. Los secuenciadores de hoy en día trabajan con una facilidad pasmosa, tanto en audio como en MIDI, con unas prestaciones increíbles comparado con lo que acabáis de ver. No solamente eso, han aparecido otros conceptos como las pistas de instrumentos virtuales, algo impensable hace
años y, y toda esa opción de tener samplers, librerías de sonido, de loops, cualquier tipo de instrumento que se os ocurra, que antes era un módulo externo el que había que añadir. Todo eso ahora mismo está integrado dentro de la CPU del ordenador, permitiendo algo importantísimo, que es que no haya que abandonar nunca el entorno digital a la hora de trabajar con sonidos, sintetizadores internos, samplers internos, librerías internos, loops internos. Todo eso hace que no haya que depender de conexiones analógicas externas, ni pasarlo por una mesa o un mezclador. Es una ventaja enorme, pero como todo también tiene sus detractores. Hay aquellos que dicen que no va a sonar nunca igual un emulador de Jupiter 8 de Roland que un propio Jupiter 8 de Roland, por la calidad del analógico y ese tipo de cosas. Bueno, ahí es donde cada uno debe elegir su sistema de trabajo y su manera de trabajar. La técnica, la ciencia nos ha dado esas opciones a cada uno y que cada uno trabaje según le guste o le parezca mejor o tenga más calidad. Todo eso está ahí. Cada uno debe elegir cómo quiere funcionar, cómo quiere secuenciar, cómo quiere componer, cómo quiere arreglar. La ciencia, la tecnología nos ha dado estas opciones a nuestra disposición. Bueno, aprovechémoslas. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y bueno, pues lo que se suele decir en estos casos. Si queréis saber el resto de materia que voy a impartir en estos vídeos, no olvidéis suscribiros, darles un like si os apetece y compartirlo con vuestros compañeros músicos o aficionados o gente que quiera conocer un poco sobre cómo funciona MIDI en profundidad. En el próximo vídeo nos vamos a meter ya en materia. Vamos a empezar a hablar de todos los comandos MIDI, todas las órdenes MIDI, cómo se conecta un sistema MIDI externo, que bueno, el que lo utilice en un estudio pues a lo mejor no le hace falta, pero el que lo utilice a lo mejor en directo sí necesita saber cómo conectar teclados maestros a un secuenciador o a un ordenador y a varios módulos o a varios periféricos MIDI. Ahora vamos a empezar a hablar de todo esto, conexiones, requerimientos y vamos a hablar sobre los primeros comandos MIDI muy importantes. Quien conoce cómo funciona MIDI, cómo funciona y cómo se comporta cada comando dentro de una línea de secuencia, sabe qué está pasando en su sistema MIDI y no va a tener ningún problema. Por eso es tan importante conocer los comandos. Vamos a estudiarlos a fondo, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por escucharme y hasta el próximo vídeo. No os olvidéis, esto es todo sobre MIDI.